En el cumpleaños de mi madre, todo parecía normal. Luego, mi hija de 10 años me llamó por teléfono. Sal de ahí ahora mismo. ¿Qué pasó?, pregunté. Su voz temblaba. Sal de la casa. Obedecí. Fue la última vez que puse un pie en la casa de mis padres. 3 meses después, me suplicaban que los perdonara. Solo era un cumpleaños, uno de esos eventos normales, con pastelitos y servilletas de papel. Mi madre había preparado esa tarta de frutas que siempre hace cuando quiere aparentar que no se esforzó, pero aún así sentirse superior. Mi padre contaba una de sus historias de siempre sobre lo dura que era la vida antes. Mi hermana Bianca había traído globos y actuaba como si no hubiera pasado la mañana gritándole a sus hijos. En otras palabras, todo se sentía normal. Ese tipo de normalidad que dejas de notar cuando vives dentro de ella. Los mismos olores, las mismas voces, el mismo ritmo. Algunas risas, unas cuantas quejas. Mi hija Freya se había ido a jugar o a leer, quién sabe. Había cupcakes, vino barato, música de fondo. Sin drama, sin gritos, sin ninguna tensión que pudiera sentir en el aire. Ni siquiera estaba pensando. Solo existía dentro de eso, flotando, con la cabeza agachada y la boca cerrada, como me había entrenado para hacer. Mantenerlo todo ligero. No hablar de lo difícil. Sonreír como si no estuviera agotada. Seguir el juego. Ahora, mirando atrás, quisiera sacudirme. ¿Cómo no lo sentí? ¿Cómo no noté que algo andaba mal? Pero no lo hice. Si acaso, pensé que las cosas estaban empezando a mejorar, que tal vez habíamos encontrado un poco de paz. Incluso me sorprendí sonriendo un par de veces. Y entonces, sonó mi teléfono. Lo saqué del bolsillo y parpadeé al ver la pantalla. Mi hija me llamaba. Eso era raro. Usualmente, si necesitaba algo, venía a buscarme. Miré alrededor, no la vi. Tal vez estaba arriba o en el patio. Contesté, hola, ¿qué pasa? Su voz megó. Veo como un puñetazo. Sal ahora. Me quedé inmóvil. La habitación siguió igual, pero yo me detuve, como si el aire hubiera cambiado. ¿Qué pasó?, pregunté. Solo sal de la casa, por favor, ahora mismo. Su voz temblaba. Susurraba. Sonaba asustada. Me levanté lentamente. Mi mente se quedó en blanco, y luego se llenó de ruido. ¿Qué está pasando? ¿Alguien la lastimó? ¿Se cayó? ¿Hay alguien en la casa? No pregunté más. Solo caminé hacia la puerta principal. Sin decir una palabra a nadie. Sin mirar la mesa de bocadillos ni la sonrisa brillante de mi madre. Sin fijarme si llevaba los zapatos puestos. Solo me moví como si mi cuerpo se hubiera hecho cargo, como si estuviera fuera de mí, viéndome caminar. Al salir, el aire aún estaba cálido. El jardín olía a pasto recién cortado y perfume barato. Y ahí estaba ella, parada junto al camino de entrada, con la mochila sobre un hombro y sus ojos fijos en los míos. No lloraba. Tampoco se movía. Por un segundo, mi corazón se detuvo. Literalmente. Luego, todo me alcanzó de golpe. Corrí hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Podemos irnos. Ella dijo, no quiero hablar aquí. Solo sube al coche. La miré, sus manos, su rostro, la forma en que apretaba las correas de su mochila. No estaba herida, pero tenía una expresión vacía. ¿Alguien te gritó?, pregunté. ¿Alguien te dijo algo? No, respondió. No exactamente. Solo, por favor, vámonos. Asentí. Mi voz no funcionaba. Solo me giré, abrí el coche y me subí. Nos fuimos en silencio. Sin prisa, sin dramatismo, simplemente nos fuimos. Nadie nos vio salir. O si lo hicieron, nadie nos detuvo. Ella miraba por la ventana. Yo mantenía las manos apretadas al volante. Mi cerebro intentaba llenar huecos que no tenía. ¿Escuchó algo? ¿Alguien la lastimó? ¿La amenazaron? ¿Fue uno de los otros niños? ¿Mi madre? ¿Mi padre? Todo era posible. Cada idea era peor que la anterior.
Quise preguntar más, pero no lo hice. Llegamos a un estacionamiento junto a un antiguo vivero, a unas cuadras de distancia. Estaba cerrado, en silencio. Apagué el motor y simplemente me quedé ahí sentada. Está bien, dije finalmente, con suavidad. Estamos solas. Ahora puedes contarme qué pasó. Ella no respondió. La miré. Tenía las manos sobre el regazo y seguía mirando al frente. Después de un momento, dijo, no quiero volver. Ni con la abuela. Ni con el abuelo. Ni a esa casa. Nunca más. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho y me hubieran quitado el aire. Su voz no era de enojo ni de drama. Era plana, honesta. Como cuando dices algo que ya has decidido en tu cabeza y has convivido con esa decisión durante horas antes de atreverte a decirlo en voz alta. No lo entiendo, dije en voz baja. Pensé que todo estaba bien, ¿qué pasó? Ella simplemente negó con la cabeza. Por favor, no me hagas volver. Me quedé ahí, mirando el volante, intentando que mi cerebro alcanzara lo que estaba pasando, tratando de conectar los puntos sin siquiera saber cuál era el dibujo. No lo haré, dije finalmente. No te llevaré de vuelta. Y eso fue todo. Ella no explicó. Yo no insistí. Solo nos sentamos en silencio. Yo, preguntándome cómo no vi lo que ella vio. Ella, intentando mantenerse entera en el asiento del copiloto. Seguía tratando de repasar el día en mi cabeza, una y otra vez. Cada mirada, cada comentario, cada momento que me perdí. Y no tenía nada. Eso era lo que más me asustaba. No lo vi venir. Yo vivía en esa casa. Conocía a esa gente. O al menos creía conocerla. Y ella vio algo que la hizo querer escapar. Nunca olvidaré cómo sonaba su voz por teléfono, como si su vida dependiera de salir de ahí. Como si la mía también, pero antes de todo eso, hubo una vida entera que nos llevó hasta aquí. Yo era la mayor de 2 hermanas. Uno pensar. Y a que eso te da autoridad, liderazgo, tal vez un poco de favoritismo. Pero no en mi familia. En mi familia, ser la mayor significaba ser el experimento. La hija del, veamos qué pasa si hacemos esto. Cuando cumplí 15 y conseguí trabajo en la panadería local, mis padres aplaudieron como si hubiera sido coronada reina. No porque estuvieran orgullosos, sino porque ahora podía ayudar con las cuentas. Aquí todos contribuimos, decía mi madre, ignorando mis protestas cuando quería comprarme unos jeans. A los 16, ya entregaba la mitad de mi sueldo y tomaba turnos de fin de semana que nadie me pedía. Me repetía que era noble, que era por la familia, que tal vez hasta era una señal de madurez. Luego, mi hermana llegó a esa misma edad. Ningún trabajo, ninguna presión, ni siquiera una mención sobre contribuir. Ella dormía hasta tarde y se iba al centro comercial con sus amigas, mientras yo estaba con los brazos hasta el codo en agua con jabón, trabajando horas extra. Una vez le pregunté a mi mamá, con suavidad, ¿por qué? Ella no está hecha como tú, me dijo, como si yo fuera un modelo de fábrica y mi hermana una muñeca de porcelana. Así que me lo tragué. No quería ser mezquina. No quería causar problemas. Además, yo estaba bien. Tenía planes. Tenía un futuro. O eso creía. Me casé joven. Demasiado joven, probablemente. Pero creía que era feliz. Mi esposo, Vicente, era encantador en ese estilo pasivo, de baja energía, que te hace pensar que es relajado. No lo era. Yo trabajaba mucho. Tenía un buen empleo. Más que bueno. Horas largas, buen salario, reputación sólida. Vicente trabajaba a medio tiempo. Decía que quería pasar más tiempo con nuestra hija, Freya. Decía que yo era mejor en lo profesional. Y en ese momento, eso me funcionaba. No lo cuestioné. No me di cuenta de lo rápido que un desequilibrio puede empezar a sentirse normal. Después, las cosas cambiaron. Al principio, poco a poco. Se volvió irritable, distante, se enojaba más seguido. Su presencia se empezó a sentir como caminar sobre vidrio resquebrajado. Nada estaba roto aún, pero lo sentías con cada paso. Y eso se extendió, no solo conmigo, también con nuestra hija. No golpes,
no moretones, pero sí gritos, portazos, silencios largos, amenazas murmuradas apenas lo suficiente para poder negarlas. La gota que colmó el vaso fue la botella. La arrojó al otro lado del cuarto. No le dio a nadie. No fue intencional, dijo. Pero nuestra hija estaba en el pasillo cuando se rompió. Se sobresaltó tanto que dejó caer la taza que tenía en las manos, y algo en mí se quebró. No esperé a ver qué seguía. Empaqué una maleta, tomé a mi hija y me fui, volví al único lugar que jamás pensé que necesitaría de nuevo, casa. Pero en realidad, ya no era un hogar. Mis padres nos recibieron, técnicamente. Pero desde el principio quedó claro que eso venía con condiciones. Al mudarme de regreso, perdí mi trabajo. No había forma de mantener ese ritmo siendo madre soltera. No con audiencias en la corte, terapia por trauma, recogidas escolares, y una niña que había empezado a estremecerse con cualquier ruido repentino. Y en mi campo, los trabajos de medio tiempo son como unicornios, casi imposibles de encontrar. Me conformé con algo flexible y vergonzosamente mal pagado. Lo justo para sobrevivir, no para vivir, y definitivamente no para mantener a nadie más. Lo cual era un problema, porque durante años, yo había sido la gallina de los huevos de oro, cuando aún ganaba bien, enviaba dinero a mis padres todos los meses, cubría cuentas grandes, resolvía las pequeñas sin que tuvieran que pedírmelo. Incluso pagué sus vacaciones todo incluido a Portugal hace 2 veranos, todavía hablan de ese viaje como si hubiera sido el mejor momento de sus vidas. Así que cuando dejaron de llegar los cheques, su estilo de vida se vio afectado. De forma callada, pero notoria. No estaban enojados, no abiertamente, pero se notaba en los pequeños detalles. Como cuando mi madre suspiraba al ver la cuenta del supermercado. O cuando mi padre mencionaba el recibo del agua 2 veces por semana. O cuando, de repente, se olvidaron de incluirme en el grupo familiar de WhatsApp, y eso que la casa estaba llena. Mi hermana y su esposo vivían ahí también, junto con sus 2 niños pequeños que parecían mapaches con cafeína y sin control de volumen. Vivían ahí prácticamente sin pagar renta. Mis padres los adoraban, los cuidaban, los consentían, los presumían. Así que pensé, si ella puede quedarse con su circo, yo también, no. Pero no se sentía igual. Desde el primer día noté el cambio. Los dibujos de mi hija no duraban más de un día en el refrigerador. Le retiraban el plato antes de que terminara de comer. Una vez la regañaron por hablar demasiado, cuando lo único que hizo fue reírse de una caricatura. Había miradas. No de todos, pero sí suficientes. Ella también lo notó. Claro que sí. Dejó de pasar tiempo en la planta baja. Se aferraba más a mí. Me preguntaba si pronto podríamos tener nuestro propio lugar. Y yo le decía que sí, que esto era temporal, que la familia estaba para apoyar. De verdad lo creía, hasta el día que me llamó y me dijo que saliera de la casa. Estábamos sentadas en el auto, estacionadas bajo un árbol triste en un lote silencioso. Mis manos sobre el volante, pero sin intención de ir a ninguna parte. Finalmente hablé, ¿puedes decirme qué pasó? Esta vez no dudó. La abuela, el abuelo y la tía, no quieren que esté ahí. Dijo que estaban hablando, que ella estaba en el baño. No sabían que podía oírlos. Me quedé mirando al frente, dejándola hablar. Decían que me iban a mandar de regreso con papá. Que estaría mejor con él. Que estaban planeando algo. Lo decía como si diera el pronóstico del clima, como si no fuera personal. No quiero ir, agregó, aún mirando por la ventana. No quiero estar cerca de él. Yo no dije nada. Había escuchado un plan para devolverla al hombre del que yo la había alejado, y yo no había visto nada, cuando era niña, pensaba que la traición sería algo ruidoso, como alguien gritando, sorpresa, con un cuchillo en la mano. Pero resulta que es más silenciosa. A veces se esconde entre los azulejos del baño y murmura a través de paredes delgadas. A veces la susurran las personas que te criaron. La miré. ¿Qué dijeron exactamente? Ella no parpadeó. Están planeando hacer que me pierdas. Hablaban en la cocina. Ella estaba en el baño. No sabían que los escuchaba. Esperé. Me preparé. Dijeron que de todas formas perderías la custodia.
Que ellos podían ayudar a que sucediera más rápido. Que papá cuidaría mejor de mí. Y que si yo volvía con él, tú podrías volver a tu antiguo trabajo. Y volver a ayudarlos. Abrí la boca, pero no salió nada. Dijeron que estarías mejor sin mí. Hizo una pausa. Dijeron que podían plantar algo entre tus cosas. Drogas, tal vez. Para que pareciera algo grave. Y luego llamar a servicios sociales. Silencio. Querían incriminarme. Ella solo asintió. Tenía los labios tan apretados que se le habían puesto blancos. ¿Estás segura? Lo dijeron, mamá. Lo dijeron todo. Soy demasiada. Que no me callo nunca. Que la casa está llena y antes era tan tranquila. Dijeron que ya no sirves. Que él siempre fue el mejor padre. Sentí que algo se movía dentro de mí. No se rompió, no se quebró. Solo se desplazó. Así que empaqué lo que pude. Hay 2 mochilas. Me fui. Te llamé. Miré su pequeña mochila en el suelo del auto. Se había acordado de mi cargador. Casi me quiebro ahí mismo. En lugar de eso, giré la llave y arranqué. No volví. Ni por ropa, ni por respuestas, ni siquiera por mi cepillo de dientes. Conduje directo a casa de Chris. Chris y yo somos amigos desde los 10 años. Nunca salimos, nunca lo intentamos, solo uno de esos raros unicornios humanos, un mejor amigo hombre, platónico, que aparece, guarda silencio y siempre tiene pasta dental extra. Abrió la puerta con un café en la mano y un solo calcetín puesto. Necesito quedarme aquí, le dije. Me miró, luego a mi hija, y se hizo a un lado sin hacer preguntas. Por eso sigue en mi vida. Esa noche dormimos en su sofá. Freya se acurrucó a mi lado, demasiado callada para una niña. Yo miraba el techo, contando las vueltas del ventilador e intentando no gritar. Mi teléfono vibró 17 veces. No lo revisé ni una sola. A la mañana siguiente, intenté actuar normal. Me peiné, encontré calcetines que casi combinaban, preparé el almuerzo de mi hija y le metí una servilleta con un dibujo horrible de un gato. Le di un beso en la mejilla y le dije, «Eres valiente». Asintió. Sin sonrisa, solo valentía firme, caminamos hacia la escuela, y ahí estaban. Por supuesto que estaban. Mis padres parados junto a la reja como si fueran la mafia, solo que con bolsas de tela y esa tensión falsa y cortés que la gente pone cuando está a punto de decir algo horrible. Mi hija se paralizó. «Está bien», le dije. «Entra. Yo me encargo». Ella salió corriendo. Me giré hacia los enemigos. «¿Dónde has estado?», soltó mi madre. Ni un buenos días, ni abrazo, ni disculpa. «Creo que ya lo sabes», respondí. «Estuvimos llamándote toda la noche», agregó mi padre. «Desapareciste con ella». «No desaparecí», dije. Saqué a mi hija de un lugar donde estaban planeando destruirme. Mi madre parpadeó. «Disculpa». No retrocedí. Ella los escuchó en la cocina, mientras planeaban su pequeño saboteo de custodia. «Eso es ridículo», dijo ella rápidamente. Debió haber entendido mal. ¿Entendió mal la parte en la que ibas a plantarme drogas? Su boca se abrió y luego se cerró. Un leve rubor le subió por el cuello. «Estábamos hablando en hipótesis», murmuró. «Has estado estresada. Renunciaste a tu trabajo. La pelea por la custodia no va a ninguna parte. Has estado intentando». La interrumpí. «He estado intentando mientras tú te dedicabas a planear mi caída porque se te acabaron los fines de semana en el spa». «Eso no es justo», dijo mi papá. «Te hemos ayudado». Me reí. De verdad me reí. Me alojaron después de que pasé años pagando sus cuentas. Después de que les reservé una semana en CIT y les compré su maldita máquina de espresso. Los ojos de mi madre se entrecerraron. «Esto ahora es por dinero». «Esto es por lealtad», dije, «la misma que ustedes vendieron por tener mejores vacaciones». «Solo queríamos lo mejor para ella», dijo mi papá. «Ustedes siempre están peleando. Él siempre fue tan bueno con ella». Le arrojó una botella a la pared mientras ella estaba en la habitación, solté.
Él no era un padre. Era una amenaza, y ustedes lo sabían. Mi madre cruzó los brazos. Estás emocional. Estás exagerando. Ya basta, dije. Estoy harta de que distorsionen todo. Intentaron arruinar mi caso de custodia. Intentaron borrarme como madre para poder volver a estar cómodos. Hubo silencio. Los miré a ambos. ¿Quieren comodidad? La tendrán. Desde ahora. No volverán a saber de mí. Ni un olor, ni una visita, ni un gramo más de mí. No seas dramática, dijo mi padre. Me giré. No han visto lo que es ser dramática. Y me fui esa noche. Chris me encontró en su cocina, abrazando una taza de té que ni siquiera había tocado. ¿Estás bien? Preguntó suavemente. No, le dije. Pero al menos ya sé dónde estoy parada. Mi hija salió en pijama, con la servilleta del dibujo del gato mal hecho en la mano. No dijo nada, solo se sentó junto a mí y apoyó su cabeza en mi brazo. No lloré. No porque no estuviera devastada, sino porque ya no tenía fuerzas. Había perdido a mis padres. O tal vez, solo estaba admitiendo que nunca fueron realmente míos para perder. Lo que no había perdido estaba sentado a mi lado, y quemaría el maldito mundo antes de permitir que alguien se la llevara otra vez. Pensarías que después de todo lo que había pasado, aprendería a relajarme cuando las cosas se calmaran. Pero no fue así. Descubrí que el silencio no era paz. El silencio era la traición tomando aire. Llevábamos semanas sin saber de mis padres. Sin mensajes, sin amenazas, sin algún primo raro contactándonos. Solo silencio. Chris lo llamaba paz. Yo lo llamaba sospechoso. Freya estaba mejorando. Poco a poco. Volvía a dormir, volvía a comer. Había empezado a dibujar unos cómics extraños de lobos peleando con serpientes, y yo no hacía preguntas porque todos terminaban con el lobo ganando y acurrucado en una madriguera con su cría. Eso era suficiente para mí. Seguía viviendo en casa de Chris. Digo, seguía, como si tuviera un contrato de alquiler por firmar, pero no era así. No tenía nada preparado. Y Chris, bendito sea, ni una sola vez insinuó que estábamos de más. Le hacía panqueques a Freya, me preparaba café y decía cosas como, pueden quedarse el tiempo que necesiten. Y empecé a creer que lo decía en serio. Entonces llegó la oferta de trabajo. Era flexible. Bien pagada. Y no tendría que vender mi alma ni renunciar a ver a mi hija solo para volver a permitirme comprar queso. No lloré cuando la recibí. Pero sí me encerré en el baño y me reí hasta toser. Ese trabajo era el primer pedazo de mi antigua vida, la parte buena, intentando regresar. Así que, por supuesto, fue justo cuando vi las fotos, ni siquiera estaba husmeando. Abrí Instagram para ver si la escuela de Freya había publicado algo sobre la muestra de arte. Y ahí estaban. Mis padres. En la playa. Con Vincent. Vincent, quemado por el sol y sonriendo como alguien que conoce al juez en persona. Bianca también estaba, con cara de gata mojada y arrogante, sosteniendo un trago de coco como si fuera prueba válida en la corte. El pie de foto decía, la familia es lo primero. Tan orgullosos del tipo de padre que es para nuestra nieta. No solté el teléfono. Solo lo miré. Luego le mostré la pantalla a Chris y dije, con razón han estado tan callados. Están bronceando su traición. Él no dijo nada por un momento. Luego me pasó una galleta. Por eso lo amo. 2 días después, apareció Servicios de Protección Infantil. Tocaron a las 9 de la mañana, un jueves. Abrí la puerta medio vestida. Freya se estaba cepillando los dientes, y Chris estaba en el fondo tratando de arreglar la llave que goteaba con la llave inglesa más pequeña del mundo. Recibimos un reporte, dijo la mujer, con una carpeta en la mano. Su colega, un poco detrás, escaneaba el pasillo como si estuviéramos escondiendo metanfetaminas en una maceta. No tenía que preguntar quién me había denunciado, pero lo hice de todos modos. Fueron sus padres, dijo, por supuesto que fueron ellos. Dijeron que me había escapado con Freya. Que estaba inestable. Que no tenía un hogar permanente. Que involucraba a hombres extraños en el cuidado de mi hija, lo cual supongo. O que era Chris,
que en ese momento estaba en la cocina sirviendo jugo en un vaso con forma de cuerno de unicornio. Revisaron los cuartos, le hicieron unas preguntas a Freya, inspeccionaron el refrigerador, no encontraron nada. Dijeron que solo volverían a contactarnos si era necesario tomar medidas. Les di las gracias con la calidez emocional de una bolsa Ziploc. Luego fui al baño y vomité. Al día siguiente, me senté frente a mi abogado mientras él picoteaba una ensalada y decía cosas como, «Esto es serio, Vanessa». «No me digas», murmuré. Me explicó que si mis padres testificaban a favor de Vicente en el juicio por la custodia, que ya estaba a pocos días, podría afectarme mucho. «Son familia cercana», dijo. «Te conocen bien. Si dibujan un retrato de inestabilidad, tendrá peso». Miré a mi abogado, el mismo que una vez usó una corbata con flamencos en una mediación, y le pregunté, «¿Crees que voy a perderla?». Suspiró. «No, si ella habla». Esa noche, Freya me preguntó si tendría que hablar en la corte. Le dije que sí, si quería quedarse conmigo. Ni siquiera parpadeó. Solo dijo, «Bien», y volvió a dibujar su cómic del lobo. En las serpientes usaban pelucas de abuela. La sala del tribunal olía a ambientador y a mentiras. Vincent llegó con un traje tan rígido que parecía que el traje lo llevaba a él. Mis padres entraron después, se sentaron detrás de su silla como si ahora le pertenecieran a él. Bianca ni siquiera me miró. Freya se sentó a mi lado, balanceando las piernas con nerviosismo. Chris me dedicó una media sonrisa y se sentó atrás, como una sombra firme. El primer día fue brutal. Mis padres subieron al estrado y dijeron que yo era cambiante y emocionalmente inestable. Mi madre aseguró que siempre había sido demasiado sensible. Mi padre sentía como si estuviera participando en un documental titulado «Cómo destruir a tu hija en la corte». Bianca los respaldó. Dijo que Vicente era un padre maravilloso. Que se quedaba en casa. Que cuidaba de Freya. Que siempre era paciente. Yo quería levantarme y gritar, entonces ¿por qué demonios me fui de él? Pero no lo hice. Me quedé ahí sentada, con las uñas clavadas en la palma de mi mano, mientras describían una versión de mí que yo no reconocía, y por fin, llegó el turno de Freya. Subió al estrado como si fuera una exposición escolar. Miró al juez, no a su padre. «Quiero vivir con mi mamá», dijo. «Ella me escucha. Me hace sentir segura. Nunca me ha gritado». Le preguntaron por Vicente. Dudó. Luego dijo, «Se enoja. Lanza cosas». Una vez arrojó una botella. Me asustó. Silencio. Y luego dijo, «No quiero vivir con él. No me siento segura». Le preguntaron si alguien más le había hecho sentir incómoda. Mi abuela y mi tía dijeron que querían que me fuera con él, que iban a hacer que mi mamá me perdiera. Dijeron que pondrían cosas en su bolsa para meterla en problemas. Silencio absoluto. Yo no lloraba. No podía. Sentía como si me hubieran arrojado a un vacío, y eso debería haber bastado. Pero el universo no había terminado. Durante el receso, Vicente se acercó a mi madre. Discutían. No podía escuchar las palabras, pero vi el gesto. Él le agarró la muñeca con fuerza, de forma violenta. Ella se la zafó. Mi padre intervino. Vicente se fue furioso, y esa fue la última vez que estuvieron cerca de él. No volvieron a presentarse en la corte. Mi abogada me dijo después que retiraron su testimonio, y que ya teníamos suficiente. Volvimos al juicio. Mi abogada lo dio todo. Mostró la ruta del dinero, el coche, las vacaciones, los bienes ocultos que Vicente no había declarado durante el divorcio. Todo estaba ahí, recibos, transacciones. Les había comprado su lealtad. Y cuando el dinero se acabó, ellos también, el juez falló a mi favor. Me otorgaron la custodia completa, sin visitas, sin contacto. Vicente salió del tribunal rojo de la ira, sudando. Mis padres no aparecieron en absoluto. La semana después del fallo, sus fotos de vacaciones desaparecieron de las redes sociales. El coche también. Se les apagó el brillo. Chris me enseñó una captura de pantalla de una publicación de mi madre antes de que la borrara. Decía, a veces, la familia es la lección más dura. Me reí. De verdad me reí, un año después.
Todavía me despierto a veces esperando una guerra. Pero entonces miro al lado y veo a Chris roncando en una almohada, y a Freya acurrucada al otro lado con su peluche de lobo. Y recuerdo que ahora estamos bien. Chris y yo terminamos juntos, lo cual aún me sorprende. Durante mucho tiempo no lo vi de esa forma. Lo conocía desde que éramos niños, cuando comía crayones y juraba que sería bombero sacerdote científico de grande. Creo que lo clasifiqué como material de amigo eterno, y ahí lo dejé. Resulta que él me había querido por años. Me lo confesó una noche entre tostadas quemadas y vino que sabía agua de lavar platos. Me dijo que nunca dijo nada porque no quería arruinar lo que teníamos. Pero algo cambió. Tal vez fue la forma en que le sostuvo la mano a Freya en la corte, o el hecho de que nunca intentó arreglarme, solo estuvo a mi lado mientras me desarmaba y volvía a armarme. Tal vez fue el momento. Tal vez fue todo. Lo único que sé es que una noche me besó, y yo lo besé de vuelta, y de pronto el mundo tuvo más sentido. Él es bueno conmigo, mejor de lo que pensé que era posible. Freya lo adora. Construye castillos de cartón con ella, escucha sus teorías sobre lobos como si fueran evangelio, y la deja ganar en Mario Kart exactamente la mitad de las veces. El otro día le dijo, me alegra que seas parte de nuestra manada. Él lloró en el pasillo. Lo niega, pero yo lo vi. Hubo un intento de reconciliación por parte de mis padres. Aparecieron una mañana de sábado con panqueques. Panqueques, literal. Como si el olor a traición viniera con jarabe. Dijeron. Que no sabían cómo era realmente Vicente y que quizá podríamos dejar todo atrás. Ni siquiera alcancé a responder. Chris salió al pasillo, los miró directo a los ojos y dijo, tienen que irse ya. Freya se asomó y asintió, como refuerzo. Se fueron. No he vuelto a saber de ellos desde entonces. Me enteré por conocidos que no la están pasando bien. Económicamente están mal. Algunos familiares lejanos y viejos amigos cortaron lazos al enterarse de lo que intentaron hacer. Al parecer, tratar de incriminar a tu hija para recuperar a una niñera gratuita y un fondo de vacaciones no es muy popular en el club de bridge. Yo estoy bien. En realidad, mejor que bien. Tengo un trabajo estable que me gusta, una hija que se ríe dormida, y una pareja que me hace sentir segura de formas que no sabía que necesitaba. No es lujoso. No es perfecto. Pero es mío, y pelearé con todo por conservarlo. ¿Crees que fui demasiado lejos o no lo suficiente? Cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete.